Dios mío, Señor, Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque pudimos adorarte, alabarte, bendecir tu nombre. Te pido ahora, Señor, en esta mañana, que tú me acompañes, que me des sabiduría, Señor, que me des valor para predicar tu palabra. Ayúdame, que tu Espíritu Santo, Señor, esté moviéndose en este lugar a través de tu palabra, que pueda estar obrando, Señor, en mi vida, siendo de instrumento, Señor, para bendecir a mis hermanos, para bendecir a tu iglesia, Señor, a tu rebaño, y que tu Espíritu Santo obre, santificando, Señor, a las personas, edificando, Señor, a tu iglesia, y todo esto, Señor, lo hacemos para tu gloria. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Muy bien. Vayan yendo por favor, acompañándome al libro de Romanos, que es donde nos quedamos. Capítulo 7, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien. La semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo concluía el capítulo 6 diciendo que hemos sido libertados ¿de qué? Del pecado. Y no solamente eso, sino que hemos sido hechos siervos de Dios. Y como consecuencia de esa libertad y que ahora hemos sido hechos siervos de Dios, como consecuencia ahora tenemos como fruto, ¿qué cosa? La santificación. La santificación y la vida eterna. Así concluía Pablo el capítulo 6. Y ahora bien, lamentablemente, mis hermanos, esto no queda muy claro, esto de la libertad del pecado, para algunos cristianos. No para todos. Espero que para ustedes sí. Espero que para la Iglesia Bíblica de la Esperanza de Wilde haya quedado claro para los que oyeron el mensaje de la semana pasada. Pero como les dije, para algunos cristianos esto no queda muy claro. Y el teólogo Wayne Barber describe este capítulo 7 de Romanos como la frustración de tratar de regresar a vivir bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos cristianos, a pesar de haber sido libertados del pecado, aún quieren vivir y regresar siendo esclavos y vivir bajo la ley. Él nos va a contar su experiencia, ahora los voy a narrar, y dice lo siguiente. Dice, durante años no me di cuenta, pero no solo vivía como si estuviera bajo la ley, sino que estoy seguro de que también puse a otros bajo ella a través de mi predicación. Me sentí miserable, dice él, la mayor parte del tiempo y no podía entender el porqué. También fui muy crítico con aquellos que no estaban a la altura de mis convicciones. Por ejemplo, dice él, nos convencieron de que la televisión se había vuelto una obsesión para nuestra familia. Y por eso la dejamos por más de un año, dice él. Todavía recuerdo lo orgulloso que me sentí cuando escuché que otros veían lo que yo no quería ver. Qué superior espiritualmente me sentía a veces, dice él. Verás, vivir bajo la ley te hace juzgar rápidamente a cualquiera menos a ti mismo. Vivir bajo la ley no significa necesariamente que estás bajo la ley de Moisés o los 10 mandamientos. No, puedes estar sujeto a la ley de la denominación a la que perteneces o a la ley que a ti mismo te impones. Vivir bajo la ley no significa que no seas decidido o autodisciplinado. Significa que mides tu espiritualidad por estas cosas y si no lo haces, entonces piensas que no has logrado ganar el amor o no has logrado ganar el favor de Dios. Y así es como piensan algunos hermanos. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos va a decir esta mañana, en el capítulo 7,
nos va a hablar de nuestra condición como cristianos y de nuestra relación que nosotros tenemos frente a la ley. Y nos va a dar un ejemplo maravilloso, tomando el matrimonio como una analogía para que nosotros podamos entender nuestra posición ante la ley. Y también nos va a hablar de que cómo nosotros hemos muerto a la ley por medio de Jesucristo. Y que debido a eso ahora nosotros servimos a Dios en un nuevo régimen, en el régimen del Espíritu Santo y ya no en el viejo régimen de la letra o de la ley. Así que ahora sí, acompáñenme, por favor, a Romanos capítulo 7 y hoy vamos a estar viendo desde el versículo 1 al versículo 6. Romanos 7, del 1 al 6, dice así: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. El título de este sermón es Libres de la Ley. Vamos a ver cómo es que nosotros somos libres de la ley. Para entender que somos libres de la ley, hermanos, primero tenemos que entender un principio legal, el cual se refiere a la ley. El apóstol Pablo empieza este capítulo haciendo una pregunta retórica acerca de este principio legal que tiene la ley. ¿Qué es lo que le dice? ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras éste vive? Pablo sabía que la mayoría de cristianos en Roma, según el contexto histórico, la iglesia estaba formada tanto por cristianos judíos como por cristianos gentiles. Entonces ellos no solamente conocían la ley de Moisés, sino que también conocían la ley romana. ¿Por qué? Porque ellos vivían bajo el imperio romano, vivían bajo su gobierno. Entonces Pablo les hace recordar este principio legal que es universal para todos, que la ley solamente tiene poder o tiene jurisdicción mientras una persona tiene vida. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, yo les voy a responder esto haciéndoles otra pregunta. ¿Puede un muerto, mis hermanos, puede un muerto obedecer la ley? ¿Ustedes qué dicen? Claro que no. Un muerto no puede obedecer la ley porque está muerto. Pero un vivo sí. Alguien que tiene vida sí. Mientras una persona esté con vida, está sujeta a la ley. Es decir, está obligada a obedecer la ley. Y no solamente estoy hablando de la ley de Moisés, las leyes de la Biblia, no, sino que estoy hablando de la ley civil, de la ley que tiene cada país, porque cada país tiene una ley, ¿cierto? Tiene una constitución que debemos respetar, tanto en Argentina, en Perú, en Paraguay, en Brasil, y a veces cambian las leyes, pero sí lo que se nos impone es obedecer la ley. Ahora, ¿qué pasa cuando no obedecemos a la ley?
¿qué pasa? Hay un castigo, tiene una consecuencia, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos manejando y nos pasamos la luz roja, ¿después qué nos viene? Una multa. Si estamos manejando en estado de ebriedad, bueno, espero que acá no, y nos para un policía de tránsito, ¿qué pasa? Una multa, una papeleta. Si robamos, ¿qué hay? Pena de cárcel. Si matamos, pena de cárcel. Y así sucesivamente. Para cada infracción de la ley siempre hay un castigo. Pero como lo había dicho anteriormente, mis hermanos, la ley solo aplica ¿a quién? A los vivos. Los muertos no pueden someterse a la ley. Por más delincuentes que sean, o sea, si una persona ha robado, ha matado, ha violado, pero si esta persona muere, no se le puede condenar, no se le puede decir, no se le puede hacer nada porque ya está muerta. En conclusión, mis hermanos, la muerte, yo quiero que entiendan este principio legal, rompe el poder de la ley. Rompe el poder de la ley. Y esto es importante saberlo porque Pablo, el apóstol Pablo, nos va a decir más adelante que nosotros, los cristianos, hemos muerto a la ley. En el versículo 4 dice, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Por eso es importante que nosotros entendamos este principio para poder ser libres de la ley. Ahora Pablo nos va a dar también una analogía para que entendamos mejor este principio. Y va a tomar la analogía del matrimonio, ¿sí? Dice, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. La mujer dice que está sujeta, está ligada al marido, ¿por qué? Por una ley, por una ley. Esto quiere decir, mis hermanos, que cuando uno se casa, ¿quiénes de acá están felizmente casados? Muy bien. Bueno, ¿qué pasó cuando nos casamos? ¿Qué pasó cuando nos casamos? Hicimos, ¿qué? Votos matrimoniales, ¿cierto? Habían votos matrimoniales. ¿De qué trataban estos votos? Fidelidad para el cónyuge. También había un compromiso de cuidado unos a otros. También nos comprometimos a cuidarnos en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y luego, después de todo eso, después de la ceremonia, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Se firma un acta, ¿cierto? Todos tienen, creo, acá su tarjeta de matrimonio, los que están casados. Bueno, se firme un acta y como dijo Javi, ahí están esas palabras que nos dice el pastor, que es hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe. O sea, solamente la muerte puede romper el matrimonio. Ahora, Pablo nos dice que si el marido muere, la mujer que estaba sujeta queda libre de esa ley. O sea, si la mujer enviudece, ella queda libre. ¿Por qué? Porque ya no tendría sentido, mis hermanos, serle fiel a un muerto. No tiene sentido comprometerse a cuidar a alguien que ya se murió, ¿cierto? Pero dice que si esta mujer se uniere a otro hombre mientras su marido vive, será llamada adúltera. Adúltera. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19:9 nos dice, y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. ¿Cierto? Ahora dice, si su marido muere, el apóstol Pablo, y se une con otro hombre, entonces ahí ya no sería llamada adúltera. ¿Por qué? Porque está libre de la ley, porque su marido ya murió, ya se rompió.
Es más, el apóstol Pablo, mis hermanos, recomienda muchas veces que las mujeres que se casan y son jóvenes y enviudecen, le recomiendan que se vuelvan a casar. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 14 al 15, nos dice: por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Pues algunas ya se han apartado, dice, para seguir a Satanás. Y es por eso que el apóstol Pablo aconseja que las mujeres que enviudecen y son jóvenes se vuelvan a casar. Bueno, entonces entendiendo ya esta analogía, ¿no?, de que si una pareja está casada, pero si el marido muere, la mujer es libre para volver a casarse y ya no será llamada adúltera. Ahora el apóstol Pablo también nos dice un tema muy importante, y es que nosotros hemos muerto a la ley mediante Cristo. El versículo 4 dice: por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Entonces, luego de que Pablo nos dio este magnífico ejemplo a través de la analogía del matrimonio, ahora nos dice a nosotros que también hemos muerto, de cierta manera, a esa ley. ¿Y cómo? Por medio, dice, del cuerpo de Cristo. Es decir, mis hermanos, no solamente hemos muerto al pecado, como hemos visto semanas atrás en el capítulo 6, sino que también hemos muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es esto? Colosenses capítulo 1, versículo 22 dice: sin embargo, ahora Él, hablando de Jesús, os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Jesús nos ha reconciliado con Dios mediante su carne, mediante su muerte. Y como seguramente algunos de ustedes ya habrán visto en el capítulo 6, que creo que lo dio nuestro hermano Andrés, versículos del 6 al 2, lo voy a leer, ahí nomás. Capítulo 6, versículos del 2 al 4, dice: de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, también hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que cuando Cristo murió y nosotros creímos en Él, en su sacrificio, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y nos bautizamos, ¿qué dice el texto? Que nosotros hemos muerto juntamente con Él. Y si hemos muerto, mis hermanos, nosotros hemos muerto, ahora somos libres ¿de qué? De la ley. Ese es el principio legal que vimos al comienzo, ¿verdad? Que la muerte rompe el poder del pecado. La ley se enseñorea mientras una persona tiene vida. Entonces, ¿esto significa, mis hermanos, que ahora ya no debemos obedecer a la ley? ¿Y que podamos hacer lo que nosotros querramos? No. Como ya habíamos visto, como vimos la semana pasada en Romanos capítulo 6, versículo 15, ¿qué nos dice? Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y qué nos responde el apóstol Pablo? De ningún modo, de ninguna manera, de ningún modo. Así que no debemos pensar que porque ahora hemos muerto a la ley, podemos hacer lo que querramos. ¿Por qué? Porque ahora estamos unidos a Cristo. El versículo 4 nos dice:
para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora, mis hermanos, nosotros que hemos muerto a la ley, ahora somos de otro, somos de Cristo. Es decir, es como si nosotros, los cristianos, nos hubiéramos casado con Jesús. O sea, nuestro antiguo marido, ¿cuál era? La ley. Nuestro antiguo marido era la ley, pero ahora tenemos otro marido, que es Cristo Jesús. O sea, luego de haber muerto nosotros a la ley, ahora somos libres para casarnos con Cristo. Ahora les voy a contar una historia. Imagínense un matrimonio, un matrimonio re tóxico, en el cual el marido, que vamos a suponer que es la ley, el marido, es una persona muy exigente. Es una persona muy exigente con su mujer. ¿Por qué? Porque le pide cosas a su mujer que ella no puede cumplir. Le pide cosas imposibles. Entonces, imagínense cómo viviría una mujer así. Tiene una vida miserable, mis hermanos. Una mujer así vive una vida miserable. ¿Por qué? Porque su esposo, cada vez que ella haga algo, le va a decir, esto que has hecho está mal. La comida que me hiciste está horrible. No limpiaste bien, no lavaste bien. Mira, mi camisa está con arrugas, no planchaste bien. Etcétera, etcétera. Pero entonces, mis hermanos, llega a la escena otro hombre, que es Jesús, que ama a esta mujer, pero no puede comprometerse con ella. ¿Por qué? Porque está casada. Entonces, lo que hace Jesús, lo que hace este hombre, es morir juntamente con la mujer. Pero uno diría, ¿cómo? ¿La va a matar? Bueno, en cierto sentido sí, pero no olvidemos que este hombre tiene el poder, ¿para qué? Para resucitar de entre los muertos. Y no solamente resucita a él, sino que resucita a la mujer. Y bueno, una vez que la mujer murió y se separó de la ley, entonces ahora, resucitada, puede casarse con esta mujer. Y eso es lo que Cristo hizo con nosotros, ¿cierto? En Apocalipsis, ¿qué dice? Que Cristo es el esposo y la iglesia es su esposa. Nosotros somos la esposa de Cristo. ¿Y todo para qué? ¿Por qué hace esto nuestro Señor Jesús? Bueno, pues Pablo dice que a fin de que nosotros llevemos frutos para Dios. Frutos para Dios. Esto quiere decir, mis hermanos, que cuando nosotros obedecíamos a la ley por obligación, no dábamos frutos para Dios. Como dice en el Antiguo Testamento, que nuestros mejores intentos son trapos de inmundicia para Dios. Ahora, nosotros debemos llevar frutos para Dios. Este nuevo marido, que es Jesús, también tiene sus exigencias. También tiene sus exigencias. Pero a diferencia del matrimonio anterior, ahora nosotros decidimos obedecer, pero ya no por obligación. Ya no estamos obligados, sino que ahora lo hacemos por amor. Por amor. ¿Por qué? Porque amamos a esta persona. Porque Él nos amó primero. Porque Él nos salvó. Porque Él nos liberó del pecado. Porque nos liberó de la muerte y de la ley. Y porque es la persona más extraordinaria y maravillosa que nosotros podamos conocer, mis hermanos. Mientras más conozcamos a Jesús, más nos vamos a enamorar de Él y más vamos a obedecer sus mandamientos, pero ya no por obligación, sino por amor. Los frutos para Dios es nuestra obediencia a Dios, nuestra santificación. Ahora vamos a querer vivir una vida santa. Antes no podíamos vivir esa vida santa, pero ahora sí la vamos a querer y vamos a poder porque este esposo, Jesús, nos dio de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, mis hermanos, el que nos santifica. Ahora vamos a ver, mis hermanos, entendiendo esto,
que esto también tiene unas implicancias, vamos a ver un contraste entre cómo es antes estar bajo la ley y ahora ser libres de la ley. Versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Mientras estábamos en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refiere a nuestra antigua naturaleza. Cuando no éramos cristianos, cuando vivíamos bajo la corriente de este mundo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Posteriormente, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 7 nos dice, ya que la mente puesta en la carne, o los designios de la carne, como dice la Reina Valera, es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. ¿Vieron? La carne no se sujeta a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no puede. Ni siquiera puede hacerlo, dice. Pablo nos dice también en este versículo que la ley solo sirvió, ¿para qué? Para despertar en nuestros cuerpos los malos deseos. Es decir, mientras más ley había, más pecábamos. Ahora, el problema no es la ley en sí, porque la ley, sabemos que la ley es justa, santa y buena. ¿El problema cuál era? Nosotros, que vivíamos en la carne. Ese era el verdadero problema. Nosotros no queríamos obedecer a la ley, ni siquiera podíamos. Cuando la ley nos decía, no robes, nuestra carne era más incitada, era más estimulada a robar. Cuando la ley decía, no codicies, más codiciábamos. Y mientras más prohibiciones había, más actuaba la ley en nuestra carne, en nuestro cuerpo, a fin de llevar, como dice el texto, frutos para muerte. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, nos dice, ahora bien, las obras de la carne, de lo que venimos hablando, son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto que, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Saben por qué, mis hermanos, existe toda esta lista de pecados? ¿Saben por qué existe toda esta lista de pecados? Porque la ley te dice, no seas inmoral, no seas impuro, no seas sensual, no seas hechicero, no seas idólatra, no seas envidioso, no seas borracho, etcétera, etcétera. Es por eso que existe esta lista de pecados. Pero ahora, como mis hermanos, como les dije, ahora hemos sido libertados de la ley. En el versículo 6, el apóstol Pablo dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Pero ahora, mis hermanos, hemos quedado libres de la ley. Hemos muerto, como dice, a los que nos tenía atado, como vivíamos anteriormente. Hemos muerto a eso. Y esto, mis hermanos, no quiere decir que ahora, como les dije, que no debamos obedecer a la ley, sino que quiero que entiendan, mis hermanos, que antes no podíamos, y no podíamos porque no queríamos. Quiero que entiendan, mis hermanos, que ahora que somos libres de la ley, tengan en su mente esta realidad. Soy libre de la ley. Quiero que se queden con eso. Soy libre de la ley. Porque si no, mis hermanos, si no entienden esto,
van a vivir una vida religiosa, una vida legalista, tratando de ganar la salvación, tratando de ganar el favor de Dios. ¿Cómo? A través de nuestras obras. Y esto es algo, mis hermanos, en lo que no debemos caer. El apóstol Pablo nos dice que ahora nosotros servimos en la novedad del Espíritu. Ahora servimos bajo un nuevo régimen, el cual es el del Espíritu, y ya no bajo el viejo régimen de la letra, es decir, el régimen de la ley. Ahora, mis hermanos, estamos, como dije, casados con Cristo y tenemos una nueva motivación para obedecer. ¿Cuál es? El amor a nuestro esposo. Ese debe ser la motivación, mis hermanos. Y Cristo nos dio de su Espíritu Santo para poder obedecer. Cristo transformó nuestro corazón. Nos sacó de ese corazón de piedra y nos puso un nuevo corazón de carne, sensible a sus mandamientos. El Espíritu Santo, el cual nos dio Dios, es el que nos santifica. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer. El Espíritu Santo es el que nos induce a obedecer a Dios por amor. O sea, si no tenemos el Espíritu Santo, no lo vamos a poder hacer. Como les dije, todo esto es posible si es que has nacido de nuevo, mi hermano. Todo es posible si es que eres un verdadero creyente, si es que has creído en el Evangelio, si es que realmente eres un hijo de Dios. Si no es así, lo único que puedo decirte, a ti que me estás escuchando, es que te arrepientas de tus pecados, que le pidas perdón a Dios por tu maldad, por tu iniquidad, y que creas en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que creas que Él murió por tus pecados, que has sido justificado, como vimos semanas anteriores. Y ya para terminar, vamos con unas aplicaciones. Primera aplicación, mis hermanos. Debemos recordar siempre este principio legal, que la ley solo se rige para los que viven. Pero nosotros, como hemos visto, hemos muerto a la ley. Recuérdenlo siempre. Así que ahora, mis hermanos, somos libres para servir a Dios, somos libres para obedecer sus mandamientos. Quizás no lo hagamos perfectamente, pero sí lo vamos a hacer sinceramente, honestamente. Y todo esto por amor a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Recuerden eso siempre, mis hermanos. También, mis hermanos, ahora hemos comprendido que no solamente hemos muerto a la ley, sino que ahora estamos unidos a Cristo como si fuera nuestro esposo. Y comprendiendo esto, no seamos adúlteros, seámosle fiel. Busquemos enamorarnos cada día más de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí está la clave, mis hermanos, en enamorarnos cada vez más de Él. La clave está en el amor. El amor debe ser nuestra motivación diaria para vivir una vida cristiana digna del Evangelio. El amor, mis hermanos. Y por último, recuerden que ahora nos regimos y servimos en la novedad del Espíritu Santo. Así que, hermanos, procuremos ser llenos del Espíritu Santo. Pablo nos exhorta a ser llenos del Espíritu Santo. En su carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 18, que dice:
no os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Busquen ser llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, ya que ahora nos regimos bajo la novedad del Espíritu. Y ser lleno del Espíritu Santo implica muchas cosas. No solamente es leer la Biblia, orar, ayunar, congregarse. Eso está bien, sí. Pero también ser lleno del Espíritu Santo implica vaciarse de muchas cosas. ¿De qué te sirve que estés leyendo la Biblia, orando, no sé, un par de horas, si después te llenas del mundo, te llenas de Netflix, te llenas de Facebook, te llenas de cosas que no edifican? Si quieres ser lleno del Espíritu Santo, tienes que vaciarte de las cosas del mundo. Eso es algo que he estado meditando en estas semanas y que me ha servido, en verdad. Yo leía esto, pero faltaba algo. Y era eso, dejar las cosas que no convienen. Todo me es lícito, pero no todo edifica, mis hermanos. ¿Oramos?